Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! En el episodio de hoy vamos a explorar cómo podemos construir un entorno donde los equipos prosperen y alcancen su máximo potencial. Junto a Javier Navarro y Pepe González vamos a hablar sobre la evolución de Polaris, la forma que tenemos en Paradigma de desarrollar software de forma ágil. Y vamos a profundizar en uno de sus pilares, Powerful People, para descubrir juntos cuál es la clave para crear equipos de alto impacto. Javier, Pepe, cuando queráis. Muchas gracias, Maribel. Pues esta vez tengo otra vez el honor de hacer de entrevistador y hoy va a ser con Javi, que es uno de los creadores o de las personas que han estado participando desde el principio en la evolución de Polaris. Y bueno, yo le voy a dejar hablar a él, le voy a preguntar por esto, pero me gustaría hacer rápidamente un enlace porque hace unos meses ya grabamos otro podcast donde hablábamos de una cosa que está dentro, un concepto que está dentro de Polaris, que es el rol del Agile Delivery Lead, donde hablamos con Bertín. Y hoy pues nos vamos a meter de lleno en este concepto de Polaris y en uno de los ejes. Entonces, bueno, pues Javi, rápidamente, yo ya conté en su momento que Polaris, bueno, que yo empecé a escuchar hablar de Polaris cuando yo estaba fuera de Paradigma y que coincidió en el tiempo con el Unfixed Model de Jürgen Apelo y yo al principio no entendía nada o parecía que Paradigma estaba reinventando la rueda, pero ahora que estoy aquí, por supuesto, no es así. Entonces, yo ya me lo sé, pero para la audiencia y para quien nos esté escuchando, ¿qué es Polaris? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué lo ha necesitado Paradigma? Cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, encantado de estar aquí compartiendo con vosotros. Bueno, Polaris, para entender Polaris hay que irse un poco a los orígenes, ¿no? Unos años atrás, donde pues nos dimos cuenta que teníamos un conocimiento, una experiencia enorme en cómo entregar software de calidad, cómo trabajar para clientes en este sector, cómo acompañar equipos, pero todo ese conocimiento realmente estaba distribuido. A veces de una forma implícita en las cabezas de muchas personas, no teníamos nada consolidado, así que digamos que cada equipo era un poco una isla de excelencia. Teníamos un lenguaje común, pero sí que nos faltaba un poco estandarizarlo para poder explicárselo a un cliente, incluso para poder seguirlo nosotros mismos como una guía, ¿no? El de poder decir, esta es la forma de Paradigma de hacer las cosas. Y justo de esa manera pues nació la necesidad de definir algo, de definir un modelo, que es un modelo de trabajo propio, que ayuda a encapsular todo ese conocimiento, todas esas prácticas. Y lo que tú decías, Pepe, evita reinventar la rueda realmente. En su gran mayoría las prácticas y conceptos que utilizamos son algo ya conocido. Lo que pasa es que nosotros le damos forma para nuestro contexto y para nuestros objetivos. Así que, bueno, pues digamos que teníamos un doble objetivo, de cara al cliente y de cara a nosotros. Por la parte de nuestros clientes necesitábamos eso, una herramienta que nos permitiera vender cuál es nuestra forma de trabajar y cuál es el valor diferencial que podemos ofrecer. Entonces, pues con Polaris ya podíamos sentarnos con un cliente y decir, no solo te vamos a entregar un software, sino que además así es como trabajamos, esto es un método probado, creemos en ello, lo tenemos absolutamente testeado y estamos seguros de que es el camino correcto, ¿no? Ponemos el foco en valor, en calidad y en eficiencia. Al fin y al cabo lo que nos daba es mucha tangibilidad. Y luego de cara a nosotros, pues ya lo decía antes, una guía para que todos hablemos el mismo lenguaje, estemos un poco en la misma página y que ayude sobre todo a nuevos perfiles, a gente que se incorpora a la compañía. Pues es muy potente tener esa referencia sobre cómo trabajar y que de alguna manera pues estamos homogeneizando nuestras prácticas. Así que de alguna manera es escalar, digamos, la excelencia. Uh-huh. Oye, pues muy claro y muy interesante estos conceptos del lenguaje común, quizá para proyectar confianza y el concepto de estandarizar y de alcanzar esa excelencia. Oye, Javi, estamos ahora
con una evolución de Polaris. Hubo una primera versión de Polaris, que fue un gran paso, ¿no? Pero bueno, pues entiendo que nosotros creemos en esto del método iterativo incremental. Los modelos de trabajo, al igual que el software, evolucionan. En el caso concreto de esta forma de trabajo, cuéntanos, ¿por qué era necesario evolucionar Polaris? Pues a ver, esta versión primera de Polaris nació con un objetivo, con un contexto de mercado, bueno, pues con la situación de aquella época, de hace unos años, como nombraba antes. Y bueno, pues todo eso ha cambiado, el mercado ha cambiado, los proyectos han cambiado, los clientes pues han evolucionado y nosotros también. A veces en ocasiones hemos cambiado nuestra manera de pensar sobre ciertos aspectos y bueno, pues también hemos evolucionado. Así que más que una opción, evolucionar era una necesidad, digamos. Primero por adaptación, ¿no? Los proyectos hoy en día son más complejos, los clientes tienen otras necesidades. También hemos aprendido mucho durante este recorrido, durante estos años. Hemos obtenido feedback de primera mano, pues a través de los que acompañamos a equipos, hacemos proyectos y ese feedback pues es muy enriquecedor para aprender, para obtener lecciones aprendidas y depurar todavía más el modelo. Y eso es exactamente pues lo que hemos hecho. Por ejemplo, por hablar de casos concretos, pues con el tiempo nos dimos cuenta que ciertas prácticas que habíamos incorporado en el modelo ya no eran tan esenciales o tan críticas como habíamos pensado al principio y sin embargo estábamos dejando de lado otras. Habíamos encontrado pues ciertos gaps que hacían que no tuviéramos una cobertura 360 de todo lo que queríamos tener en torno a acompañamiento de equipos, gestión de proyectos, etcétera. Lo que es llevar un proyecto hasta su fin de la mano de un cliente. Luego también, otra razón para evolucionarlo es desenfocarlo de un perfil específico. Polaris 1, digamos que nació para ser una guía para los agilistas, que nosotros en Paradigma lo llamamos Agile Delivery Leader, es el nombre del rol, pero para que nos entienda cualquier persona, pues agilistas que están en proyectos y que acompañan equipos. Pues teníamos el foco muy puesto en ese rol y bueno, pues ahora con esta versión 2, con esta evolución, lo que pretendemos es que cualquier persona de Paradigma pueda utilizar este modelo y sea una referencia y sea útil, no necesariamente de ese rol. Así que bueno, pues es un poco la idea. Luego, por otro lado, es muy importante, estamos cambiando un poco la idea de cómo concebimos el modelo. En la versión 1 hablábamos de responsabilidades, de ciertos roles, ¿no? Pero ahora estamos virando hacia un formato de comportamientos, ¿vale? Esos comportamientos van a demostrar lo que queremos conseguir con este modelo. Vamos a definir acciones que demuestran esos comportamientos. Y por último, utilizando el patrón KBI, Key Behavior Indicators, vamos a poder obtener métricas o indicadores que demuestran que estamos teniendo esos comportamientos. Entonces es un giro del paradigma. Y por poner un ejemplo, bueno, pues quizá en Polaris 1 tendríamos una métrica de hemos hecho X retrospectivas o X sesiones o X eventos de un equipo. Sin embargo, en Polaris 2 en la evolución lo que vamos a medir es si esos eventos tienen las conversaciones adecuadas para alcanzar un alto rendimiento, para centrarnos en el valor de cara al cliente. Entonces, por ahí digo, Pepe, que no sé si se ha entendido bien, que es un concepto de cambio. Sí, creo que sí. Bueno, de hecho, se infiere de lo que tú estás comentando. Esos comportamientos no van solo dirigidos a los ADLs, sino que habrá comportamientos específicos en función de, bueno, pues de los dominios o los elementos que estemos hablando de Polaris, ¿no? Hay comportamientos para los team members en general o para roles específicos en cada lugar, ¿cierto? Exactamente, así tal cual. Desenfocamos del rol nombrado y nos centramos, abrimos el abanico, digamos. Vale, bueno, pues yo creo que está entendido cuál es la necesidad de evolución, lo que hemos aprendido. Me gusta y me enorgullece poder decir que aplica por la mejora continua y que de verdad sirve y se traduce en cosas tangibles. Así que bueno, ya que está hecha la intro sobre la necesidad de evolución, pues ¿cómo pinta el nuevo Polaris? ¿En qué ha quedado? Es decir, lo hemos evolucionado, nos has hecho una pequeña pincelada de esto de los KBIs
Pero ¿cómo es el nuevo Polaris? Cuéntanos. Hablábamos antes de prácticas, conceptos, herramientas. Bueno, todo eso disperso sería muy difícil de utilizar, así que lo que hemos hecho es enfocarlo en dominios. Tenemos 4 grandes dominios, podemos llamarlo también pilares, dimensiones, pero bueno, el nombre que le hemos dado son dominios, que para nosotros representan una capacidad clave, un pilar fundamental, pues que sostiene nuestra forma de trabajar. Cada dominio agrupa una serie de elementos que son esas palancas que vamos a poder utilizar en los proyectos. Entonces, bueno, los 4 dominios, el primero es Impactful Business, ¿vale? Su propósito, pues, es asegurar que construimos el producto correcto. Aquí todo gira en torno a entender al usuario, tener una mentalidad de producto y no tanto de proyecto, hacer un descubrimiento de valor, que es eso que aporta al cliente. Luego, el segundo, Effective Management, se centra en cómo gestionamos el trabajo para que fluya, pues, de una manera eficiente y predecible. Bueno, aquí podemos encontrar dentro de Effective Management, pues, elementos como la gestión de riesgos, entrega ágil, el uso de métricas, etcétera, etcétera. Tercero, tenemos Technical Excellence, que, bueno, es un poco el sello de la casa, garantiza que construimos el producto de la forma correcta técnicamente. Hablamos de arquitectura, de calidad integrada en el proceso, nuevos métodos de desarrollo, etcétera, etcétera. Y por último, el cuarto dominio, que es en el que nos vamos a centrar hoy en esta conversación, pues es Powerful People, que quizás sea el corazón de todo. Porque nada de los 3 anteriores que hemos nombrado funcionaría sin personas y sin equipos potentes. El propósito de este dominio, entonces, es crear el entorno adecuado para que esos equipos prosperen, colaboren y alcancen, pues, su máximo potencial. Así que, bueno, ya resumiendo, Powerful People. Bueno, hay una frase muy, muy famosa en nuestro mundo, ¿no? Que dice que ningún proyecto funciona sin un equipo potente y efectivo detrás, ¿no? Pues es justo lo que queremos potenciar con este dominio. Ok, así que si te estoy entendiendo bien, podríamos decir que de los 4 dominios que nos has pintado, el que habla de equipos o personas es el de Powerful People, y el resto se centra más en el proceso de construcción del proyecto. ¿Sería correcto? Efectivamente, así es. Y además este dominio Powerful People funciona de una manera un poco transversal. Sirve como de base para conseguir todo lo que está en los otros dominios. Vale, pues yo creo que también esto está bastante marcado, así que vamos a terminar de hacer el zoom. Cuéntanos cómo es este modelo de Powerful People. Nos has hablado de elementos, así que, pues, danos todo el detalle de cómo se sugiere hacer la gestión de personas o de equipos en este nuevo Polaris. Pues es realmente un modelo de acompañamiento de equipos. Por un lado, tomamos como referencia 2 grandes modelos muy conocidos, que son el de Hackman y el de Tuckman. El de Hackman lo que establece son las 5 condiciones para que un equipo sea realmente efectivo, ¿vale? Las condiciones son: la primera, que sea un equipo real, es decir, estable, con unos límites claros, que puedas identificar lo que está dentro del equipo y lo que está fuera. Luego también rumbo convincente, que tenga un propósito concreto que ayude a la motivación. Que haya una estructura habilitante en forma de normas, procesos que ayuden, que haya un contexto de apoyo, pues recursos, información, una organización detrás que pueda arropar al equipo y un coaching experto, ¿no? Entonces, lo que dice el modelo de Hackman es que si se dan estas 5 condiciones, tienes un alto porcentaje de éxito como equipo. Luego, por otro lado, el modelo de Tuckman, también archiconocido, que bueno, pues establece una serie de etapas por las que pasa todo equipo. La primera es forming, cuando el equipo se está formando. La segunda es storming, cuando empiezan a surgir los primeros conflictos. La tercera es norming, cuando se establecen las normas, empieza a haber acuerdos de equipo, todo empieza a traccionar. Y la última, performing, que es cuando el equipo alcanza una madurez y un alto rendimiento. Entonces, en base a estos 2 modelos, nosotros le hemos dado forma a nuestro propio modelo, que nos empezamos a imaginar en la cabeza que era un cohete. El equipo era un cohete, ¿no? Que despegaba
y que empezaba a volar alto y rápido, ¿vale? Y estos dos elementos, alto y rápido, son súper importantes, porque normalmente cuando hablamos de rendimiento es como, ¿qué queremos conseguir? Alto rendimiento o alto impacto, ¿no? En este caso hablamos de impacto, no de rendimiento. Pero muchas veces nos olvidamos del pronto impacto. O sea, es decir, tú puedes alcanzar un alto impacto a lo largo de los años, pero es súper importante a qué velocidad vas para alcanzar ese alto impacto. Por la naturaleza de los proyectos y de los clientes que tenemos, pues muchas veces los proyectos no duran años, para nada duran eternamente. Entonces, es muy importante alcanzar un buen impacto, pero en un corto periodo de tiempo. Así que nos centramos en esas dos variables de altura y de tiempo. Sí, además los clientes te exigen quick wins, ¿no? Así que hace falta. Exactamente. No puedes estar meses preparando, ¿no? Ese análisis, esa parálisis por análisis. Así que pues es un poco esa filosofía que hemos tenido de buscar el alto y el pronto impacto. Así que bueno, ese cohete o nave, como lo queramos llamar, pues necesita unos propulsores para que se mueva. Así que esos propulsores son los elementos de este dominio. Hemos definido 4. El primero es Empower Team. El segundo es Continuous Evolution, el tercero es Relentless Outcomes y Client Focus. Bueno, hemos puesto los nombres en inglés, pero así por explicarlos rápidamente. Empower Team habla de tener un equipo empoderado, autónomo, en el que realmente haya una delegación de responsabilidades para activar la motivación, para activar la maestría, etcétera, etcétera. El segundo, Continuous Evolution, este es más sencillo, habla de mejora continua, ¿vale? No quedarse nunca estancados como equipo. El tercero, Relentless Outcomes, de lo que nos habla es de tener un ritmo de entrega y una capacidad de entrega constante sin interrupciones, que es muy importante también para aportar valor a los clientes. Y el último, Client Focus, lo que pretende es que pongamos el foco siempre en nuestro cliente para entender sus necesidades, para entender su contexto y que no nos vayamos a, digamos, a lo contrario, que sería pensar puramente en el proyecto, en lo técnico, etcétera, sino siempre tener el foco en ellos. Ok, y estos son los propulsores, que son los elementos del dominio. Efectivamente, si repasamos un poco el modelo Polaris, teníamos 4 dominios. Estamos hablando del cuarto dominio, que es ese transversal que se llama Powerful People. Y dentro de cada dominio tenemos una serie de elementos, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de un cohete, pues esos propulsores son los elementos. Ahora bien, un elemento como tal es muy grande, no puedes implementarlo, no puedes llegar a un equipo a implementarlo porque es un concepto un poco abstracto. Para aterrizarlo a prácticas y a herramientas y a procesos, utilizamos el concepto de combustibles, ¿no? Un propulsor o un motor se alimenta de combustibles. Así, ¿qué es lo que puede cebar a un motor y darle energía? Bueno, pues eso, una serie de actividades que son ya las que están aterrizadas y que podemos llevar a los equipos. Y por ejemplo, pues voy a poner el ejemplo de una actividad que es gestión de dependencias, Vale. etcétera, etcétera, ¿vale? Ya cosas aterrizadas que no son abstractas. Y por último, ya para cerrar con este modelo Powerful People, pues que como hemos dicho que el tiempo es muy importante, lo que hemos hecho es distribuir el camino que seguiría una persona que acompaña a un equipo en 3 ventanas de tiempo. El arranque, el corto plazo y el medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en el momento de inicio con un equipo que estar dentro de un año, ¿no? Las actividades son diferentes. Cuando empiezas con un equipo, lo primero que te pide el cuerpo seguramente sea llegar a acuerdos, definir un propósito de equipo y no el primer día ponerte a hacer, yo que sé, un dashboard de métricas, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante saber en qué momento encaja cada actividad por su naturaleza y por su necesidad. De manera que el arranque abarca las 6 primeras semanas de acompañamiento del equipo. Luego está el corto plazo hasta los 6 meses y por último el medio largo plazo, que es después de los 6 meses y hasta que finalice el proyecto. Así que para cada ventana pues proponemos un conjunto de actividades que van a ser de los 4 elementos que hemos nombrado, todos entremezclados para mantener un equilibrio, ya que cada uno focaliza en una parte concreta, una necesidad concreta. Yo creo, Javi, que a nivel de cómo se articula está bien claro y creo que es un modelo muy potente, bien fundamentado y que además pues viene de una experiencia que ya veníamos teniendo desde hace años. Pero claro, una cosa es decir,
o pintar el modelo o explicarlo, y otra cosa es tratar de aplicarlo, porque entiendo que esto es fruto de una experiencia. Supongo que esto no es tan fácil como decirlo, sino que habrá dificultades de las cuales igual nos puedes hablar. Y sobre todo, por todo lo que estás contando, aquí parece que hay muchas cosas, ¿no? En cada uno de estos propulsores hay un montón de actividades, algunas que se sugieren para el corto, medio y largo plazo, pero aún así habrá una ensalada de actividades que poder hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo decidís qué hacer primero con un equipo? ¿Cómo se arranca esto, Javi? ¿Y cómo se aplica la experiencia que ya tenéis con todo esto? Esa es un poco la pregunta del millón, Ajá, porque definir a todos se nos da muy bien, pero la teoría claro, está ahí y luego hay que ponerlo en práctica, ¿no? Hay que llevarlo a la realidad de exacto. los equipos y de las personas. La mayor dificultad, efectivamente, es el abanico de cosas que se podrían hacer con un equipo. Si a ti te preguntan, Pepe, ¿qué harías con un equipo para llevarle al alto y al pronto impacto? Es casi como una carta blanca, como una carta de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, no queda otra que aterrizarlo en actividades concretas pensando en las necesidades que tenemos y priorizar. No queda otra. Priorizar por orden, es decir, como decía antes, ¿qué va primero? ¿Qué debe ir primero a la hora de acompañar a un equipo y qué puede esperar para los meses posteriores? Y luego, por otro lado, otra complicación que hemos tenido es la siguiente. Acompañando a un equipo puedes hacer muchísimas cosas, pero tienes que tener cuidado que no pisen a otros dominios para no caer en la repetición, en la duplicidad. Pongo un ejemplo. ¿La gestión de dependencias es algo de personas o es algo de gestión del proyecto? Pues se puede ver como ambas, ¿no? Entonces no queda otra que en algún momento habernos sentado y elegir en qué lado cae, ¿no? Entonces, hacer esa criba, hacer esa separación, pues ha sido un esfuerzo considerable y que además tienes que mantener todo interconectado entre los dominios, entre los elementos. Ese quizá haya sido el reto, ¿no? El de priorizar y el de decidir de qué lado cae una práctica o una herramienta. Bueno, ese de qué lado cae es una cosa, digamos, estructural dentro del framework, ¿no? Es Efectivamente. en qué dominio o en qué elemento lo describo, ¿no? Y cómo enlazo todos estos elementos para que sean coherentes entre sí. Pero bueno, al fin y al cabo, supongo que, como tú bien has dicho al principio, es el equipo y Polaris está pensado para que sea el equipo el que haga todo, ¿no? Así tal cual, así tal cual. Ujú. Además, que haga todo y que lo haga en el orden correcto o en el que consideramos que es recomendable. Tampoco es que haya un orden estricto que haya que seguir al pie de la letra, pero sí un orden recomendable. Por ejemplo, en la primera ventana de tiempo en el arranque, pues Ujú. te vas a centrar más en actividades de supervivencia y de cimentación para crear unas bases sólidas que te ayuden en el futuro a tener un equipo robusto que ya pueda soportar otro tipo de prácticas más avanzadas y que requieren más maestría, más especialización. Eh, Pongo un ejemplo de actividades que no son para el arranque. Bueno, pues seguramente implementar un dashboard de métricas que sea muy avanzado, que no tenga las métricas básicas, puede esperar bastantes meses. Te puedes apañar con unas métricas sencillas al principio, porque el caso es que puedas tener un rumbo y puedas tener unos datos que te ayuden a tomar decisiones. O, por ejemplo, las famosas feature toggles que nos permiten habilitar y deshabilitar funcionalidades en producción en caliente sin necesidad de un despliegue, pues es algo con lo que puedes vivir si no lo tienes al principio. Son actividades que elevan el grado de maestría, el grado de excelencia, pero no son esenciales desde un principio. Así que es súper importante saber en qué momento está el equipo, cuál es el punto de madurez y elegir las actividades adecuadas en función de esa observación que hacemos. Yo creo que está claro. Y también está claro que Polaris, bueno, no lo hemos mencionado explícitamente. Aquí estamos dando un barniz muy por encima para que se entienda, pero evidentemente cada una de estas actividades lleva sus plantillas y sus explicaciones y podríamos estar, supongo que horas o días dando todo el detalle de Polaris. Pero yo creo que está bien con lo que estamos haciendo. Y te voy a hacer la segunda pregunta del millón, ¿no? Para quien nos esté escuchando, alguien que nos esté escuchando esta forma de trabajar que tenemos en Paradigma y que le esté gustando esta parte de llevar el equipo. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería la acción más pequeña? ¿Cómo empezaría?
en tu experiencia, que ya has arrancado muchos equipos trabajando así, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo se empieza? Pues antes de lanzarte a darle forma a tu modelo, a definir cómo acompañar y qué prácticas hacer, yo haría algo súper sencillo que está al alcance de todos, que es tener conversaciones dentro del equipo. Se pueden hacer en una retrospectiva, se pueden hacer en cualquier sesión de equipo, en cualquier momento, en un café, etcétera. Preguntar abiertamente, oye, equipo, o a personas concretas, ¿qué cosa podríamos cambiar de nuestra forma de trabajar que nos hiciera la vida un poco más fácil, que nos hiciera mejorar, que nos hiciera sentir orgullosos, que mejoráramos nuestra capacidad de entrega? Todas esas preguntas, que son muy sencillas, son muy potentes. Empezar a activar esas conversaciones de mejora continua, precisamente, de todas las personas del equipo involucradas en la forma de trabajar, y no que haya una persona que es la que lidera y la que vigila la forma de trabajar, ¿no? Esto debe ser una responsabilidad compartida, y creo que una conversación así activaría un montón de cosas que vienen después. Me parece un buen inicio. Me parece una respuesta muy, muy sabia, Javi. El involucrar en la mejora continua desde el principio creo que es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Pues yo creo que hasta aquí. Podríamos estar hablando muchas más cosas, pero Javi, ha sido una conversación, creo que muy esclarecedora. Creo que ha quedado claro en qué consiste Polaris en general y este dominio de Powerful People en particular, con sus propulsores y sus combustibles, y sobre todo este enfoque a corto, medio y largo plazo, que es algo muy original y además muy bien trabajado desde nuestra experiencia. Así que un placer, Javi, tenerte aquí con todo el expertise que llevas a tus espaldas, y gracias por compartir este rato. Un placer, Pepe, un placer. No es fácil explicar un modelo en unos minutos, requiere tiempo y complejidad, pero sí, por lo menos lo que queríamos transmitir, que es las intenciones y el explicar que hemos evolucionado nuestra forma de trabajar y que tenemos nuevos objetivos y ponemos el foco en cosas diferentes que hace 4 o 5 años, pues creo que el objetivo está cumplido. Muy bien, Javi. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.